El humor es, a priori, la percepción de la incongruencia. James Russell Lowell. Esto es Humor en Serio. Conversaciones sobre humor con personas que no se dedican al humor. Hoy, de invitado, Ernesto Tenenbaum. Ernesto, ¿para qué sirve el humor? Para todo, para vivir una vida mejor, para desafiar el poder. Yo siempre me acuerdo en una obra que yo disfruté mucho fue Harry Potter. Sí. Y la disfruté entre las razones porque la leía casi completa con mi hijo mayor, cuando era muy chiquito. Cada libro que salía lo leíamos juntos. Y había como un ente mágico, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era monstruoso, que se transformaba se transforma en aquello que vos más le temés. No sé si vos te acordás, si vos si leíste. Y entonces abrías un placar y aparecía y se transformaba. Si vos tenías terror a las brujas, se transformaba en una bruja. Si vos tenías terror a, no sé, un león, se transformaba en un león. Y el contrahechizo se llamaba Ridiculous y era imaginarte de una manera muy ridícula. Y de esa manera los chicos podían atacar a esa entidad monstruosa que les horrorizaba. Y me parece que el humor tiene que ver con eso, tiene que ver con un momento de placer, es un elemento clave en la vida. A mí me sirve mucho porque yo tengo un programa de radio en el cual tengo que contar cosas que no siempre son lindas, Sí. y la recurrencia al humor, a la ironía permanente, al gaste recíproco, inmediatamente afloja, imagino que genera cierta empatía con el oyente, Sí. y entonces es un recurso, pero muy importante en mi trabajo. En el programa, particularmente, eso fue apareciendo con los años, no fue siempre tan así, me parece. No, fue siempre. Fue siempre. Hay una persona que se encarga de eso porque es muy talentosa, que está Mara Pettinato, pero yo creo que mi forma de hacer radio tiene que ver con armar una mesa de café. Sí. Y una mesa de café en parte, tiene que ver con personas que se cargan. Che, que mirá cómo viniste peinado, mirá cómo viniste vestido. Che, que y permanentemente es buscarle la vuelta a una cosa humana que tiene que ver con cargarnos entre nosotros. Sí. Para que pase eso, el primero que se debe dejar cargar es el conductor. Es decir, que el conductor sea un antihéroe al que gastan todos, al que lo burlan, le hace bullying, le permite a él también hacerle bullying al otro y que nadie se sienta amenazado por eso. Que el humor sea con la persona con la que estás y no en contra de esa persona. Y entonces eso me parece que afloja mucho. Cuando yo arranqué este programa, que fue en el 2015, Sí. la Negra Bernasi, que fue la que armó la radio, me dice: ¿vos trabajarías con Tamara Pettinato? Y yo el año anterior había una hora que me subía al auto y escuchaba un programa que hacía Tamara con Roberto, con el Sí, padre, claro. en La Mega. Sí. Y Tamara me hacía reír muchísimo más que la manera en que ella lo gastaba a él, pero me hacía matarle. Yo me la imaginaba alta y morocha, no sé por qué, todo lo contrario. Y cuando la nena me dijo eso, yo dije: no, yo, digamos, obviamente que sí. Si yo no puedo hacer algo piola con Tamara Pettinato, será porque no tengo talento, pero por supuesto que sí. Y salió esto que es muy lindo, ¿no? Sí. No, pensaba también que el programa tiene algo que es muy interesante de ver como desde afuera. Yo por eso decía que al principio cambió, fue que se fueron como formando los personajes también, como el equilibrio que tiene el programa. Porque está Tamara, que es la más disruptiva, y Yami es mucho más sensata, Jairo a veces es una ocurrencia o un látigo de un chiste cada tanto, Gustavo puede ser más zarpado también. Eso es interesante, y vos estás en el medio también como una especie de balanza también de que vos podés llevarlo, obviamente, pero también sos el objeto de burla de todos. De todos, desde chico, siempre se burlaron de mí, mis hermanas se burlaban de mí, todos siempre, como yo me encuentro con alguien, al rato me está cargando. Y a mí me divierte. Eso te iba a preguntar, ¿es una defensa, una forma de defensa, o tal vez como lo tomás como algo que, bueno, te sumás a esa diversión? No, me divierte que me carguen y creo que soy una persona muy cargable, y me parece que nada, las historias del antihéroe a mí me divierten mucho, pero además insisto, hay una idea de radio y el lugar del periodista. Sí, Yo creo que hay en algún lugar, el periodista que abusa de su lugar en el micrófono y se siente como un referente social, sí. a mí me parece que no es verdad. Un periodista es alguien que cuenta historia y que
y que debe ser un ser humano igual que cualquiera que lo está escuchando. Y debe ser visto como alguien accesible y debe ser visto como alguien que no está en un pedestal. Y creo que si un periodista es creíble o no, o si se transforma en una referencia o una autoridad o no, no depende de su solemnidad. La solemnidad como una herramienta periodística creo que es de una generación anterior, o por lo menos no es la mía. El tipo que agarra el micrófono y grita verdades. A mí me parece, prefiero un tipo que hace preguntas, prefiero Sí, un tipo que piensa, prefiero un tipo que se ríe. Eh, en algún lugar, a mí me marcó mucho laburar con la nata. sí. Y la nata era el sentido del humor, era la ruptura. Es decir, había algo que yo aprendí ahí, que el tema es, lo peor que puede hacer un periodista es no generar nada. O un comunicador. Un comunicador rompe, un comunicador provoca, un comunicador enoja, un comunicador emociona, un comunicador trata de hacer pensar. Y así, un comunicador, el otro día me contaba una colega, me decía, lo que te he puteado escuchándote y nunca pude dejar de escucharte. No sé, es el elogio que es para mí eso. Claro, totalmente, sí. ¿Entendés? Que vos Despertar interés. estás hablando conmigo, ¿entendés? Y al mismo tiempo, después, ya por fuera del humor, hay otra idea que para mí es importante, que es la idea de que uno no es el dueño de la verdad. Uno está hablando con otra persona. La otra persona no te puede responder porque es una actitud pasiva, Sí, pero la idea está acompañando a otra persona. Y es como importante, no sé si lo logro, hacer sentir a otra persona que es bienvenida aunque piense distinto. Estamos charlando, estamos pensando juntos, que yo, de hecho, estoy pensando al aire, yo no es que vengo y digo, esta es mi verdad. Y creo que el humor en eso ayuda porque te reís de vos mismo, ¿no? sí. Pensaba en lo de la nata, que es clave, como siempre él estuvo muy. No sé, el otro día le marcaste a Berco que había puesto una capucha y le decías que era como un gesto un poco de. Que era hijo de la nata, todo eso. Y a Sí. mí me parece muy interesante porque él tenía todo eso. De hecho, él estaba. Bueno, estaba Castelo en el primer Bueno, yo programa. tengo una foto en blanco y negro en casa, Sí, que fue cuando nos rajaron de día D, que éramos 4. Estaba Jorge, estaba yo, estaba Marcelo y estaba Adolfo Castelo. Y la tengo ahí porque está Marcelo y porque era un proyecto sí, que claro. fue muy importante para mí. Pero mira, cuando había un programa de catch histórico que se llamaba Titanes en el Ring. No sé si vos oíste hablar de Sí, claro, Martín claro, sí, 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 Kardashian por y supuesto. la momia negra y ¿cómo se llama el pibe que peleaba? Bueno, ya te voy a decir. Caballero Caballero, Rojo. Ross Caballero. Bueno, había un personaje, uno de los luchadores, que era Tenenbaum. Y Tenenbaum era el campeón de Israel, que peleaba contra un campeón árabe que era Tufi Mehmed. Y el árbitro, que era el malo de los árbitros, se llamaba William Boo, y siempre nada, hacía trampa a favor del malo, que era Tufi Mehmed. Y tenía una canción. Y entonces cuando yo empiezo a trabajar en radio con la nata, yo era un periodista joven que quería ser un periodista solemne. Y aparece un mensaje que dice, Fuerza Tenemos, te seguimos de la época de Titanes en el Ring. Entonces la nata me pregunta y yo cometo un serio error que es cantarle la canción. Que era Bailen con Tenenbaum, canten con Tenenbaum, que nos trae sus recuerdos de Israel. Hey, era así. Muy bueno. Entonces se la canto. Jorge me ve, me escucha, y al día siguiente Silvina Chaine, que era la productora, Ya, consigue la música y me la empieza a poner de cortina. Y yo me quería matar. Además era un programa muy popular. claro. Entonces yo hablaba y empezaba y entraba. Y yo quería ser un periodista serio. Y entonces un amigo me dice, paralo porque no va a parar y te va a arruinar la carrera. Entonces yo cometo el serio error de decirle a la nata en el momento que estábamos solos, che, Jorge, ya está, para. La verdad que bueno, me dijo, a partir de ahí, permanentemente me la ponía todo el tiempo hasta que me relajé Y aceptaste. y la acepté. Y fue un aprendizaje espectacular, el juego entre solemnidad y Sí, contenido. O sea, si hay algo que hace bien a la gente es reírse, incluso reírse a la persona que está escuchando. sí. ¿Entendés? Y por eso, yo entiendo que periodistas de otra generación crean, bueno, es el tipo, la voz, el micrófono, la solemnidad, Mm. que nadie lo pueda cargar porque su autoridad hay que respetarla. Bueno, no es la mía. No, pero aparte la pienso, las tapas de página y de crítica eran cuasi satíricas, Claro, algunos tenían claro, muchos chistes o claro. eran fotomontajes, o el fotomontaje es más parecido o a Tía Vicenta que a un diario, a Clarín, digamos. Después también pensaba en No, yo pensaba, a ver, el humor y el poder, se puede escribir tanto de sí, eso. Mira, yo me acuerdo cuando estábamos en 23.
que venía Cavallo como una gran autoridad. Volvió Cavallo en el 2001 de que iba a Sí. salvar el país. Y terminó como terminó. Y se le entendía cada vez menos y cada vez le iba peor. Y nosotros hicimos una caricatura, le hizo Rep, que era Cavallo desnudo con un pene muy chiquito y decía, el rey está desnudo. Era bárbaro eso. Cuando Cristina se enoja con Sabat por la Sí, caricatura claro. del ojo morado, Sí. no, del ojo morado no, la caricatura de Estaba vendada en la boca. la vendada de la boca, y lo expone frente a una plaza de Mayo llena diciendo que era parte de un intento de golpe de Estado, Cuasi mafioso. cuasi mafioso, y era una caricatura. Todo el mundo se acuerda de esa caricatura, todo el mundo politizado, Sí. y no se acuerda de otra caricatura que hizo unos años después, porque Sabat hizo caricaturas de todos. Yo me acuerdo Sabat que lo dibujaba Menem todo el tiempo con una silla pegada, con la silla pegada, porque el tipo no se quería ir del sillón de Rivadavia. Todo el tiempo lo dibujaba así. Y cuando pasa el tiempo, asume Macri, y cuando hace el acuerdo con los buitres, lo dibuja, era un dibujo espantoso, Macri hecho un buitre. Como Macri no se enojó, tal vez ni la vio, esa caricatura pasó. Sí. Cuando el poder se enoja con las caricaturas, o con el humor, Sí. se vuelve medio ramplón, es como un gesto muy bobo. Y levanta la caricatura con todo. Es lo que pasa en estos días, salvando la distancia, porque no es humor, con el libro Come Tierra. El poder empieza a hacer una campaña contra un libro, una campaña injusta, tonta, bruta, un poco perversa en términos Sí, de la forma en que ellos viven el sexo. Y el Come Tierra hoy es el segundo libro más leído del país. Hoy, de la nada, sí. era un libro que había quedado como un buen libro, como un libro premiado, un libro que le fue bárbaro, pero que ya se vendía en goteo. Hoy es bestseller. Sí. Debería hacer que se enojen con el libro de uno, estaría bueno. Y estaría bueno, sí. Eso estaría bien. Pero sí, otra cosa que pensaba en relación al programa y de tu programa es que el nombre también es gracioso. El nombre es hijo de un humorista, digamos, ¿no? El nombre Es es... 2015 aparte. No, el Y nombre, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Es la frase del el Chapulín Chapulín Colorado. Colorado. Bueno, es que tiene que ver con eso. El Chapulín Colorado a mí me hace reír hasta hoy. Sí. Y lo elegí por eso, porque me gustaba la imagen del antihéroe. Mi mujer me decía, nunca lo vas a nombrar porque es muy largo. Y seguimos en, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y es cierto, no lo nombro nunca, pero quedó como nombre. Sí. Y a mí son más lindos los nombres Get Up, Más tarde que nunca, Más vale tarde. Sí, Esos todos nombres que son de vuelta de algo. claro, de vuelta a algo, mañana. Sí, Pero. Y ahora quién podrá ayudarnos me encanta. sí. Y eso era particularmente porque era 2015 post-kirchnerismo como una cosa. No. Pensé que era como un chiste de. No, porque yo no era kirchnerista. No, ya sé, pero por eso. ¿Entendés? O sea, no estaba referido a No eso. era una ironía. Pero. Era una ironía. Bueno, y otro es Corea del Centro. Ese es otro chiste que se tomaste como si fuera. Lo agarraste de otro lado y te hiciste propio. Eso también es reírse uno mismo. Sí. Sí, siempre está eso. Corea del Centro es un concepto macrista. Sí, Es un concepto que ideó alguien, yo sé quién fue el tuitero, que es el también. y que el chiste cuál era, tratar de impugnar la crítica de las personas que eran creíbles. O sea, las personas que habían sido críticas del kirchnerismo, algunos empezamos a ser críticos del macrismo. Sí. Entonces el argumento era, son Corea del Centro, no están con nadie. Y no, justamente, soy periodista. Un periodista, en mi concepción, no debería estar alineado con nadie. Pero el argumento era, a ver, hay una dictadura que es Corea del Norte, una democracia que es Corea del Sur, y estos tipos son neutrales, son aliados de la dictadura. Bueno, ni era Corea del Norte, ni era Corea del Sur, todo era más complejo. Pero, perdón, eso fuera del humor. Pero podría ser que un día te sientas tan cercano a un político o política y que te alinees, ¿sería? Es difícil. Es difícil por cuestiones de carácter, por cuestiones de profesional, por cuestiones profesionales, por cuestiones de historia. Naturalmente yo tengo mis opiniones, pero les desconfío mucho a las opiniones que tengo de los políticos en Claro. particular, porque me he equivocado mucho. Una vez con un político lo discutí que fue con Kirchner. Él era presidente ya y se había enojado por algo que habíamos hecho con Marcelo y yo fui a verlo a Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete, y aparece Kirchner. Y me plantea esto, escúchame una cosa, yo te conozco a vos, yo sé que sos un tipo honesto, yo sé que vos, qué tipo de país querés, que es bastante parecido al mío.
yo no tengo jueces, no tengo periodistas, no tengo. Y vos me pegás pensando igual. A ver, no vas a tener muchas chances de que haya un país como el que vos querés, más allá de que a mí vaya bien. Y vos me pegás. Entonces yo le decía, mira, o mire, no me acuerdo si lo tuteaba o no, aquella charla le digo, la verdad que es una relación imposible, porque a mí me gusta esto que hago. Si yo estuviera, no sé, cubriendo el cruce de San Martín a los Andes, y soy un periodista, y San Martín se enferma, y tengo la sensación de que no va a llegar a cruzarlo, yo voy a escribir eso. Salvo que me transforme en un soldado y dejo de ser periodista, pero yo quiero ser periodista. Y le decía, va a haber otros que lo apoyen, va a haber otros que lo critiquen. Si no, yo no lo critico, va a haber otro que lo critique en lugar mío. O sea, no depende de lo que yo haga, cómo le vaya a usted. Pero bueno, después yo tuve una posición muy crítica respecto de cómo Sí, fue claro. evolucionando el kirchnerismo, ¿no? Volviendo a una cosa que pensaba en relación a lo que está pasando con el periodismo ahora, que tiene no sé, se ve mucho el título grotesco, ¿no? Como tal bailó a tal, domó a tal, toda esa cosa que es más Y- parecido a una cosa humorística. Viene hace muchos años, ¿sí? Bueno, es gracioso porque me causa una gracia, Eso, porque los primeros que hicieron eso es un sitio que se llama Revolución Popular. sí. Entonces yo entrevistaba a un kirchnerista, poner Alberto Fernández, o Aníbal Fernández. Y digo, ¿qué hora es, Aníbal? 3 menos cuarto. Bueno, muchas gracias. El título era Aníbal Fernández lo domó a Tenenbaum, le puso la correa y lo sacó a pasear. No había pasado nada. Igual nunca era con Aníbal Fernández, era pedirle la hora y que te No, no, conteste. pero no importa, pero estoy diciendo, era el diálogo. Normal, Yo claro, hace mucho tranquilo. tiempo que mis diálogos suelen ser amables, no Sí, es sí, sí. quién ganó y quién perdió. Eso mismo aplica a los libertarios hoy. Y en un momento que yo empiezo a criticar a Milei o a Macri, los medios kirchneristas, ese tipo de medios, cuando levantaban lo que yo decía, Sí. a Tenenbaum se le despertó una neurona y criticó a Macri. Entonces, yo era siempre así. Dios, no, claro, Y claro. llega un momento que, o sea, hay un estereotipo. Tenenbaum es gorila. O sea, cada vez que hablo con un peronista, titulamos que el peronista lo humilló, lo meó, lo sacó a pasear, le pasó la pija por la boca. A veces ponen. Pero si Tenenbaum critica a alguien que no es peronista, es una anomalía. Eso era antes. Ahora los sitios que te tratan así son los libertarios. Claro. Hay un momento, al principio decís, che, ¿qué pasa que me tratan así? Y hay un momento de decir, bueno, Ya está bien. está. Son los tiempos que corren. Bueno, pero también hay algo tuyo de miles de horas de aire, que también es como que ya hay, no sé, un punto de que te empieza a importar todo menos, en ese sentido, como te estás más relajado, o los años de laburo. Y los años de laburo ayudan Sí, mucho. Has pasado muchas, sabés que todo pasa. Entendés que lo importante es que vos tengas buena leche en lo que haces. sí. Entonces, que te saquen de contexto algo para hacerte decir algo que vos no sos o no decís, a veces uno necesita aclararlo, a veces no, pero no es tan relevante. Sabés que por las cosas que uno dice alguna gente se irrita, sabés que por las cosas que uno dice va a haber campañas en contra tuyo, pero al mismo tiempo sabés que si eso tiene la relevancia, como los monstruos de la infancia, la relevancia que uno le da, si uno vive obsesionado con lo que dicen de uno, y sobre todo si son operaciones políticas, les da una entidad que te embarra en el laburo. Mi trabajo es tratar de contar un cuento que es cómo le va al país cada día, o cómo le va a las personas. Ese cuento tengo que contarlo bien, y tengo que contarlo de una manera amable, y de una manera que tenga cierto encanto. Frente a eso, ¿qué me pasa a mí? Es secundario. Y bueno, ahí depende de tu estabilidad Sí. emocional, tu experiencia, tu capacidad para manejarlo de esa manera, ¿no? Pero igual, todo esto que lo contás, ¿vos a qué hora te levantás? No, ahora me estoy levantando 6:15 más o menos. Bueno, pero es un horario temprano. Yo no sé cuán alterado está la calma, la percepción Y de hay una uno. relación inversa entre cuanto más temprano, más alterado. Ok, Yo ahora que empiezo a las 8 es menos alterado, pero puedo llegar muy nervioso a la radio alguna vez, de mal humor. claro, ¿Te eso. pasa eso? El momento que se enciende la luz, se enciende la luz. No, ya sos otro, ¿no? Y dura hasta que termine el programa. Ernesto, el vínculo con un político puede ser muy encantador y puede ser muy simpático fuera de aire y después al aire distinto. Yo me acuerdo, Marcelo, el otro día contaba de una vez en Palabras Más, Palabras Menos, que fue Scioli. No sé si te acordás de esto. Sí, claro, sí. Depende de cuál ves, pero Nada, algo que había pasado, no me acuerdo exactamente, que ustedes le hicieron un montón de preguntas. no, yo le dije a la tercera pregunta que no respondía nada, yo le dije, Marcelo, me está dando la impresión de que no contesta nada.
Y a mí también, me dice Marcelo. ¿Cómo? Decía Scioli, yo contesto todo. Pero vos es así, Daniel, te hago 5 preguntas. Y le pregunto a Marcelo si contestaste, ¿y qué decía el juez? Entonces le empecé a hacer preguntas, Sí. no contestó. No contestaste nada. Se mataba de la risa, Scioli, le Y, importaba. y después fuera del aire les dijo. No, fuera del aire se mató de la risa. Si yo soy presidente, dijo, voy a hacer todo, dio una conferencia. Viste que lo que la criticaban a Cristina decía porque no daba conferencia de Sí. prensa. Todo dio una conferencia de prensa a las 7 de la mañana y no le voy a contestar nada. Dice, no va a venir nadie. Ya hay un momento que ni le va a importar que haga conferencia de prensa. Se pensaba que iba a ser presidente. Y estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca, estuvo cerca. Pero en un momento también los políticos empezaron a agarrar las redes sociales y hacer TikTok, challenge, cosas relacionadas con el humor. Siempre con muy poca Gracias. gracia. Yo lo noté más profundamente con la Reta. La Reta en un momento empezó a hacer mucho en su momento de todo ese año de campaña y estaba bastante ya coacheado y haciendo muchos challenges. Y mientras tanto, al lado, lo que ganaba no era el humor, Sí, era el el enojo. enojo. ¿Cómo es que te conquista algo que en la vida sería bastante repulsivo? Y es una de las grandes preguntas de este momento. Porque la gente está enojada. Entonces, aquel que expresa ese enojo es el que gana. Y lo expresa con creatividad, con planificación, con nada, con una cosa muy, muy disciplinada y muy profesional. Sí. Está ahí un montón de libros ya en el mundo que cuentan cómo en las redes se manifiesta el enojo. El político que pueda sintonizar eso diciendo barbaridades logra entrar en esa conversación y entonces genera tensión y por lo tanto puede generar votos. Analizado por ingenieros. Hay un libro de Giovanni da Empoli que se llama Los ingenieros del caos, que escrito antes que llegara Milei al gobierno, que cuenta cuál es el mecanismo. Inclusive dice, a ver, viene un político, Milei, y dice, tenemos una jirafa. Tenemos, responde, ¿qué decís? 50 tipos, callate, jirafa, otros 50, no le digan jirafa, no jirafa. Y empieza una discusión sobre que no termina nunca y en el momento en que ya no importa si tenemos una jirafa o no, viene Milei y dice, Adrián es un elefante. Entonces Adrián dice, para, yo no soy un elefante. Callate, elefante, no lo callen, hay censura, y entró de nuevo la conversación. Si lo que dice Milei es no me gusta la opinión de Tenenbaum, no influye. Entonces está pensado que la manera de entrar en la conversación es decir las barbaridades que dice Milei. Cuando Milei dice, Sí. zurdos repugnantes, hijo de puta, los voy a matar uno por uno, los voy a cogotar. Cuando el chico Dan dice, Sí. el brazo armado, qué sé yo, eso entra. Si no hubiera dicho eso, ese acto hubiera pasado mucho más desapercibido. Entonces hay un mecanismo, más allá de que para hacer eso tenés que ser eso también. Creértelo o que tu personalidad o tu ideología, digamos, a mí no me saldría decir barbaridades. Entonces no me sale, no me parece que sea la forma de relacionarse, no me interesa si tengo más o menos repercusión por haber dicho una barbaridad. Es muy fea la vida de esa manera. Pero entiendo que es un mecanismo político que está funcionando, ¿no? Solina, en una entrevista que le hace a Pacho Donald, dice como que los políticos que se toman muy en serio son los que menos tienen sentido del humor, en el sentido de que se creen un poco de lo que se venden. Bueno, pero por ejemplo, para mí Cristina no tiene sentido del humor y fue una política muy importante. ¿No tiene? No, para mí tiene muy poco sentido del humor. No, me parece que es muy solemne, que le duele mucho la crítica, o por ejemplo, Macri es como liviano, es como Sí. que no llega a vos, es un tipo que no traspasa la pantalla. De hecho, Macri nunca tuvo buena imagen. Macri supo utilizar la mala imagen de Cristina para ganar una elección, pero nunca tuvo buena imagen. Siempre estuvo en 40, bueno, ahora muy baja, pero Yo creo que Cristina tiene sentido del humor, ¿eh? bueno, son percepciones. Sí. Yo a veces la veo. Pero tal vez no se ríe de sí misma, pues. Bueno, para mí eso es el sentido del humor. Ok. ¿Entendés? Es que el humor va y viene, no es que vos gastás a otro, es que vos te reís de vos mismo. Sí. Bueno, elige los objetos de burla distintos. Eso es otra cosa. Claro. Cuando se burla puede ser graciosa. Sí, eso digo yo. Eso es cierto. Tal vez sí es eso cuando. Pero eso es más bullying que sentido del humor, ¿entendés? Sí, o puede ser irónico, no sé, toda la parte del Senado con Lustó, ese picanteo, era gracioso. Sí. Pero sí que es verdad que con ella se ve que no bueno, El enojo con Sabat es una muestra de... eso es claramente, bueno, pasa que ahí estaba toda una guerra con un Clarín, supongo que, bueno, que ya sabemos que te voy a explicar. Y Menem, Menem tenía mucho sentido del humor. Menem quizás fue el gobernante con más sentido del humor y más capacidad para reírse de sí mismo
era impresionante. Yo recuerdo siempre que Tato Bores, que ese gesto de Menem era, te hablaba de una flexibilidad. Tato Bores lo mataba todos los domingos, las cosas más críticas. Menem iba a comer A comer fideos al final con él, guionado burlándose de él mismo. sí. Este, Menem hacía chistes sobre el mismo todo el tiempo. Es decir, no tenía solemnidad, tenía plasticidad en eso. No, yo creo que eso lo agarró. En el Contacto tenía hay un video muy famoso que es que suena como un relámpago, que es Perón enojado con las cosas que estaba haciendo Menem, que ese es guionado, debe ser por Santiago Varela, andás a ver por ahí. Seguro. Y después hay un chiste que cuenta en Videomatch, donde es el famoso chiste sobre los ventiladores en el cielo y los relojes en el cielo, y que el ventilador, lo usaba el ventilador, el más corrupto, que era el argentino, muy Exacto. riojano. Es muy impresionante. Tremendo. Sería muy raro verlo ahora. Yo, con Milei, leyendo tu libro, en un momento contás todo el momento, al principio con lo de Daniela, que él intenta como ser gracioso. No, él se da cuenta, él está desesperado por entrar en la televisión en esa etapa. Claro. Y por ser un personaje popular. Y entra por todos lados. Por los gritos, por las humillaciones a mujer, por los bailecitos con Daniela, Sí, por la narración interminable de historias personales. sí. Él se entrega a la televisión como un personaje buscando, muy lejos todavía de querer ser político, querer ser presidente. Él busca la fama como un buscador de fama. Como uno de Gran Hermano. Y se encuentra, claro, con una cosa increíble, que se encuentra que sintoniza con una sociedad que lo está esperando. Claro, pero yo me acuerdo que él tiene varios intentos de búsqueda humorística, que es también, hace unos sketches seguramente lo viste, con Bogiano. Pensé que me lo perdí eso. No, que son espectaculares. Es un sketch actuados, donde él está va a un restaurante con Bogiano a comer y se piden, bueno, son todos chistes guionados muy finos, pero muy minuciosos. No sé, entonces agarra y dice, voy a pedir un Aperol Macri. Ellos toman Macri. Aperol Macri, una cosa así, bastante así, todo así, muy particular, y a la vez sucede algo que para mí es clave en el humor, que es que ya está muy vinculado con el amor, que si uno quiere al político que está haciendo el chiste, tal vez se ría, y que con alguien... Y yo creo que tenía un impacto seguramente en los libertarios muy potente. Bueno, eso que yo te decía de la nata, la idea de que un comunicador tiene que romper, que no puede Sí. pasar desapercibido, Milei lo tiene clarísimo. Milei lo explica varias veces eso. Dice que un día Mauro Viale le dijo, vos tenés un problema que tardás mucho en llegar al Sí. Zócalo. En meter a los 3 minutos, si se aburrió el conductor, te saca del aire. Y él lo tomó y cuando cuenta esa anécdota dice, ahora te meto 10 zócalos por minuto. Yo empiezo la televisión y te parto todo al medio. Claro. Él aprende el personaje rupturista, el personaje que genera efectos Sí. para salir en la foto. Todo eso lo tiene muy estudiado y va muy acorde a su personalidad, ¿no? Vuelvo un segundo al programa, que es a tu programa de radio, que es que cuando sucedió todo el tema con Tamara, Sí. yo escucho mucho el programa, y los días que fueron siguiendo, ya cuando Tamara volvió, ella estaba ahí, Yo la burlo. mucho. Creo que soy la única persona que pueda decirle unas cosas tremendas en la cara de Tamara, lo cual hace como... es como la primera vez que se da vuelta tanto. Desacraliza el tema. Sí, totalmente. ¿Y eso es hablado o sucede ahí? Sucede ahí, pero hay una confianza total, total. Yo la quiero mucho, Tamara, y quiero creer que es recíproco. Y entonces, así como ella me puede cargar, los dos sabemos cuál es el límite. Ella se da cuenta que yo estoy, cuando ella dice, yo sexualmente no le hago asco a nada. Sí, Definamos cuáles son los límites de eso. No seas hijo de puta y seguimos por otro lado. sí, sí, ¿Entendés? O sea, sobre las cosas que uno puede bromear, se bromea. sí. Si yo pensara que eso a ella le molesta, no hago ese chiste. Porque también parte del humor en equipo tiene que ver con saber hacer chistes que no ofendan al otro. Claro. Pero bueno.
No, es un que, momento muy gracioso que no podés no bromear con eso. porque aparte está ahí, está presente, es como una cosa. Claro, que no sea un elefante el que nadie habla, claro. Y en todo ese momento vos pensaste que iba a suceder así, o que iba a ser como, se iba a superar, iba a pasar la tragedia y convertirse en algo gracioso, o el momento fue Lo de como, gracioso no, pero fue una cosa muy fuerte, pero yo todo el tiempo le decía, pasa. Vos aguantá que pasa, solamente no hagas macana. Era mi como, vas a ver que en algún momento pasa. Yo pensé que iba a durar más el escándalo. Lo que pasa es que la televisión es tremenda. Es decir, no medís, y no importa la gravedad del tema o la no gravedad del tema. En el momento que mediste, podés estar. Además, no se hablaba de Fabiola, no se hablaba de Alberto, se hablaba de Tamara porque la que medía era Tamara. sí, claro. Entonces, dale, ¿qué hacemos con Tamara que mide Tamara? Y después un día dejó de medir Tamara y dejó de importar el tema. Pero así pasa con todo. Es impresionante. Sí, Bueno, sí. pero bueno, digamos, daría material para más humor el episodio. Sí, Pero había una cosa muy. A ver, lo que pasa es que uno puede bromear también sobre cosas que no son tan dolorosas. sí, Es decir, lo importante de ese episodio no es Tamara. Es la denuncia, muy creíble, por sí, cierto, de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, contra un presidente por violencia de género. Yo puedo bromear sobre lo de Tamara, porque lo de Tamara, en todo caso, cada cual lo calificará como quiera, pero en todo caso son dos adultos, sí, sí, sí. en lugar es, nada, qué sé yo. No veo un delito terrible ahí. Alguna gente puede ver una falta de respeto y tiene todo el derecho del mundo, otra gente no. Cada cual tiene su mirada sobre el episodio. Ahora, por eso yo puedo bromear, ¿no? Claro. Y después hubo otro episodio que no fue hace tanto, me parece que hicieron un chiste con Cormillot. Eh, No, pero ahí fue culpa de Tamara. Porque Tamara me atribuyó a mí haber dicho algo que no dije ni pensaba. no, pero sí, Este, pero igual pero no me importa el episodio. Digo en general que a veces los chistes, cuando se meten, cuando pasa todo el momento político o las entrevistas y todo, y aparece el momento de Tamara. no, pero ves, por ejemplo, el tema de Cormillot, que tenía que ver un chiste con que era una persona muy grande y tenía un hijo muy Sí, pequeño. Eh, si uno no sabe cómo le va a caer al otro, ese chiste no debe hacerlo. ¿Entendés? Porque sí, yo no sé con qué. Entonces fue un chiste, nada, basado en eso, sí, que después me lo atribuyeron a mí, yo a mí inmediatamente a él le dije, mira, che, era un clima de joda, no lo dije yo, no importa qué pasó, pero te quiero pedir disculpas porque me disculpas. da vergüenza que digan que yo hice ese chiste, pues no es la forma que yo veo las cosas, qué sé yo. Pero bueno, no, pero me refería más que nada No al quería. hecho de que a veces el aire Sí, sí, el aire te lleva. te lleva a eso y después, bueno, hay que pedir disculpas o no, y eso es como Sí, una sí. situación. Ernesto, ¿no hay más humor político? Debería haber más, porque hay muchas cosas de las que reírse. Sí, Y hay poco. Hay poco. Y eso es cuando los canales no se atreven, porque Milei es una persona sobre la cual se puede hacer mucho humor. Karina Milei es una persona que se le puede hacer mucho. El episodio de La Fuerza del Cielo, de Gordo Este diciendo barbaridades, nada, pones un tipo parecido y empiezas a decir barbaridades y es el humor más clásico del mundo. sí, Tato Bores sería una fiesta y hay talento. Si sí. no hay es porque hay miedo. Cuando no hay humor político es porque hay miedo. ¿No hay también problemas económicos para No, ajustar a eso? no. No, porque hay mucha plata. No, hay miedo. Yo estoy seguro, quiero creer, pero estoy seguro porque lo conozco, que si Jorge Lata estuviera bien, haría humor político con la familia Milei. No tengo duda de eso. No se le iba a perder, ¿entendés? Pero tenés que tener espalda. Cuando no hay humor político es porque hay miedo. Para mí no queremos quedar mal con el gobierno, esas cosas. Mira, Un Milei, un imitador de Milei en cualquier programa de televisión garpa. es que no, casi prácticamente no hay imitadores de Milei, es muy llamativo, hay poco. Eso me llama. Yo tengo otra teoría que eso es interesante. Miedo a la represalia sería. Sí, a quedar mal con el gobierno, a no tener al gobierno totalmente en contra. Digo, hay para hacer sátira. O sea, poné lo que hacía Fátima cuando invitaba a Cristina. Sí, Era buenísima, sí, buenísima. ella es excelente. Excelente. Hacé lo mismo con Milei. En cualquier programa de televisión, cualquier noticiero, mete un Milei ahí, en cualquier programa periodístico. No hay. No, no, mi teoría es que también hay algo de que ellos se han llevado la marca. Si vos ves el episodio cuando va el programa de Yusito González, yo creo que ellos ya están haciendo son su No, propia parodia. pero hacer la parodia esa en un programa, te cagás de la risa. ¿Entendés? Te cagás de la risa. Pero tiene que haber alguien que se anime. Y no se animan. ¿Te fuiste de Twitter? Me fui de Twitter hace. No es que me fui, está mi cuenta, Sí. pero no interactúo. Y que Es muy lindo.
¿Cómo? Es muy lindo irse. Es muy ¿Es lindo. muy lindo, dices? Sí, sí, es una tontería estar en Twitter. No tiene, hay mucha gente que está haciendo, hay medios Sí, internacionales, hay. En un momento había una discusión más genuina, había una ironía que era interesante, había un intercambio de información. Hoy aparecer es para que haya. Y es muy divertido lo que pasa porque dejas de existir. O sea, la gente que está en Twitter discute a las personas que están en Twitter. Y cada tanto alguien recorta algo mío y lo mete, veo eso, pero dura 2 segundos, sí. porque no hay fibra, no hay odio, ni hay amor, ni hay nada, porque no estás en el mundo que están los tuiteos. Pero está muy enrarecido el clima ahí. Sí. Hay mucha operación, no tiene ningún sentido. Pero esa es mi sensación también, que ahí también, donde podría haber una posibilidad de humor político en memes o en cosas, están ellos también. Hay como una Bueno, pero hay otros lados, hay monopolio. muchos otros lados, hay muchos lados. Está YouTube, está Instagram, hay muchos lugares. Es cuestión de atreverse. Es decir, esa historia que yo te contaba al principio de Harry Potter, Sí. de pensar, de ridiculizar aquello que genera miedo, funciona. Hoy es muy libre el mundo de los medios. Depende de la creatividad, de la imaginación, de la constancia, de la valentía de cada uno, pero es muy libre y se pueden hacer muchas cosas. En un momento vos ibas al primer programa de cada programa de TVR. Exactamente, era Cábala, el invitado Cábala. Eras el invitado Cábala Hasta que dejé de serlo. hasta que dejaste de serlo. Y así le fue. Si yo hubiera sido el invitado Cábala más tiempo, TBR estaría todavía al aire. Pero No lo estás diciendo por tu persona, sino por lo que representaría tu mirada. no, No, estoy no, no, jodiendo, no. estoy Sí, haciendo chiste, pero no, pero igual, lo digo en este eh, sentido, Ernesto, de que si tal vez no hubiera sido tan polarizado. TBR se transformó en parte de un aparato de propaganda. Era un programa libre, lúdico, jodón, irreverente, divertido, y se transformó en una bajada de línea oficialista. Bueno, terminó, como pasa con los programas oficialistas, duran lo que duran los gobiernos a los que representan. Después vienen otros y ponen otros programas oficialistas. Sí. En cambio, aun cuando haya sido por convicción, no estoy jugando eso, digo, No, no, sí. se arruinó una idea. Igual ya había sido opositor también. Bueno, pero había sido opositor. Y en general el humor opositor es un humor más fresco, más libre, más interesante. Sí. Bueno, se transformó en un humor oficialista. El humor oficialista pierde. El periodismo oficialista al final pierde. Es así. Los que hoy en día sienten que están haciendo la revolución al lado de Milei, solo tienen que ver qué les pasó a los que sentían que hacían la revolución al lado de otros. Hay un momento que termina. Terminó el gobierno, terminó eso. Yo tengo la sensación de que en un momento en el gobierno de Alberto había una bajada que se sentía como de cierta, no sé, el progresismo estaba un poco más amplio en todos lados. En Twitter yo veía como que había chistes sobre héteros. Entonces había un hashtag que era cosa de hétero. Como una bajada que también se bajaba, que era una cosa que estaba durante el gobierno de Alberto, que bueno, tenía que ver con los derechos individuales, con el Ministerio de la Mujer, con lo que bajaba del gobierno, no con lo que hacía Alberto, digo, con lo que las ideas que tenía. Y me parece que cuando cambió a este gobierno, rápidamente esas cosas cambiaron. Que ahora los chistes son de bullying, clasistas, homofóbicos. Hay algo directo, como se puede pensar que hay una bajada directa de el humor social vinculado con lo que elige la gente que lo No, a mí me parece represente. que hay otro fenómeno ahí, que de repente tipos que estaban eh, acobardados, sentían que no se animaban, y en el fondo eran homofóbicos, o en el fondo eran nada, que quieren que las mujeres tienen que tener un lugar subordinado, o que odian a los negros, no sé qué, de repente se siente legitimado que eso es un gesto de libertad, y no un gesto de autodegradación. Y entonces, como hay un presidente que hace cualquier barbaridad en Twitter, los legitima. Un presidente y un clima mundial en Occidente, de repente, Sí. seamos libres, humillemos homosexuales. O sea, ese concepto de libertad, a mí me parece un concepto que es una porquería. Es decir, en cualquier momento empiezan a humillar judíos o humillar otra cosa. Es decir, es obvio que eso te lleva, siguiendo ese valor de la libertad absoluta, la autenticidad, Sí. termina en cualquier lado. Las sociedades civilizadas se autorregulan y hay cosas que uno aprende a no hacer. Discriminar está mal. Entonces, y a mí, previo a todo este fenómeno, me divertía mucho el chiste políticamente incorrecto, Sí. porque veía que con todo el tema del progresismo había un nivel de corrección política que parece que no podías hablar y aparecía un comisario debajo de la almohada que te dice, ¿cómo decís eso? No podés decir una cosa así. Sí. Ese argumento, dice, ¿cómo no podés decir algo así? Yo puedo decir lo que quiero. En este momento aparecieron los otros,
que hacen que el progresismo pareciera nada, de alguna manera inocente Sí. en sus límites, en sus gestos autoritarios, en sus códigos tan estrechos muchas veces. Y lo que vemos ahora es algo mucho más horroroso, en Sí. nombre de la libertad, cualquier cosa. Cuando terminabas antes del programa, terminabas con un chiste siempre. ¿Terminé con un chiste yo? No Sí, recuerdo, ¿qué decía? juego de palabras. Ah, le preguntaba a cada uno las palabras del programa, sí, la palabra del programa de hoy. Sí. No, y también decías el jardinero. Ah, el chiste de jardinero, ¿qué le dijo un jardinero al otro? Seamos felices mientras podamos. Sí. Es divino. Muy lindo. Ese terminó, no lo haces más. Mi hijo menor hacía un chiste que él no entendía su significado, pero como nos causaba mucha gracia a todos, lo repetía siempre. Parecía decía, había un avestruz. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a vos.